Pues el Señor está usando ya en un principio a los apóstoles, a los siervos del Dios del cielo, ¿verdad? En este capítulo 3, hermanos, se habla de cómo Dios usó a Pedro y a Juan para la sanidad de un paralítico, como ya todos sabemos. Recuerde que la Biblia dice, usted lo puede leer ahí en el verso 1, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. La hora novena, como ya todos sabemos, hermano, cuando usted ve, ya hemos explicado esto, pero para aquellos que tal vez no lo han escuchado, le explico de que el horario de los judíos era diferente al nuestro. Los judíos dividían el día en día y noche. El día tenía 12 horas, la noche 12 horas. La noche comenzaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y estaba dividida a la vez en 4 partes: la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Si se recuerdan, ¿verdad, hermanos? La primera vigilia comenzaba desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia comenzaba de las 9 a las 12 de la medianoche. La tercera vigilia comenzaba desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Y la última vigilia de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Por eso cuando usted lee en los evangelios dice, y como en la cuarta vigilia de la noche, es decir, más o menos entre 3 a 6 de la mañana. O la segunda vigilia, y así, pues así se dividía la noche. Ahora, el día se dividía ya por horas, pero se comenzaban a contar que también desde las 6 de la mañana, que era la hora que comenzaba el día, hasta las 6 de la tarde. Pero se contaban no como nosotros, que comenzamos, las 12 horas, ¿verdad? El día lo dividimos en 12 horas, en dos partes de 12 horas. Pero no, los judíos comenzaban de 6 a 7, las 7 era la hora primera. De 7 a 8 era, ¿qué? La segunda hora. Y la tercera hora, ¿de qué hora sería, hermano? De 8 a 9. Perdón, tienes razón. No sé si me doy a entender, hermanos. Sí, ¿verdad? Espero que sí. Entonces, cuando aquí dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la hora novena del día, ¿qué hora sería, hermano, para nosotros? Jorge, 3 de la tarde, va. 3 de la tarde, porque la hora sexta serían las 12 del mediodía. La hora séptima serían la 1, la octava serían las 2 y la hora novena serían las 3 de la tarde. Digo para que nos ubiquemos, pues, ¿verdad?, del contexto de lo que se está hablando acá. Es decir, estamos hablando de que Pedro y Juan subían a orar, ¿a qué horas al templo? A las 3 de la tarde. Pero a mí me impresiona mucho que dice, hermano, pero Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena. Y me encanta esa frase, la de la oración. Al parecer, hermano, las 3 de la tarde era la convocatoria de orar. Esto coincide también con el hecho de que, como en otras veces hemos dicho, en la antigüedad, en el ritual, en la ceremonia del tabernáculo de reunión, recuerda, hermano, de que se sacrificaban 2 corderos. El primero a las 9 de la mañana, que serían para nosotros, para los judíos, la tercera hora. Y luego el segundo cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde, que sería para los judíos a la hora novena. Entonces quiere decir, hermano, que esa hora novena, también la hora tercera, que serían las 9, y la hora novena, coinciden con muchos aspectos. Por ejemplo, el suplicio, el sacrificio de Jesús. Usted recordará que los evangelios dicen que él, hermano, fue crucificado a la hora tercera del día, que sería para nosotros, ¿qué hora? ¿Perdone? Para nosotros, ¿qué hora sería? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Y entonces el Señor estuvo, hermano, colgando de la cruz desde la hora tercera del día, para los judíos, que si nosotros sería las 9 de la mañana, ¿verdad?, hasta las 3 de la tarde, 6 horas. Eso no es casualidad, porque como ya dijimos, hermano, a las 9 de la mañana se ofrecía el primer sacrificio del primer cordero y a las 3 de la tarde el segundo sacrificio. Entonces, doy vueltas en todo esto porque entendemos en ese caso de que
la hora novena, es decir, para nosotros las 3 de la tarde, era la hora que se sacrificaba el cordero, pero que también era la hora de la oración. Sí me doy a entender, ¿verdad, hermano? Entonces, allá va Pedro y Juan, hermano, a la hora novena, la de la oración, y van subiendo, dice el verso 2, hermano, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Es decir, había un hombre paralítico ahí de nacimiento que estaba pidiendo limosna, el hombre necesitado. Primero, por su condición física, y segundo, por su condición, hermano, económica. Entonces, permítame detenerme un momento acá y decir lo siguiente. Este personaje tenía 3 necesidades, en mi opinión, ¿verdad? Entre otras. Pero permítame resumirlas en 3. Este paralítico primero tenía un impedimento físico. Él era paralítico de nacimiento, dice la Biblia. Es decir, él jamás había podido erguirse, él jamás se había podido poner de pie. Pero eso entonces lleva a otro problema que este hombre tenía, otra necesidad que este hombre tenía. Sin duda alguna, la parte, hermano, emocional, o lo que se diría hoy en día, hermano, lo que es ¿cómo se dice? La autoestima, gracias. La autoestima. Porque usted se puede imaginar, hermano, como este hombre cuando era joven, cuando era niño, cuando era joven, se habrán burlado de él, hermano. O cómo él se sentía teniendo que arrastrarse en el suelo. Y hermano, arrastrándose en el suelo mientras la gente pasaba rápido, mientras la gente caminaba a la par de él tener que quizás arrastrarse o tener que depender. Porque aquí dice la escritura, hermano, el verso 3, por favor, una vez más. Verso 3. Verso 3, por favor, hermanos. Listo, ¿verdad? Dice, aún 2, perdonen. Verso 2, por favor. Y era traído un hombre cojo, fíjese que era cargado. O sea, él no podía valerse por sí mismo. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, un templo que así se denominaba, el templo de La Hermosa. Pero era traído. Mire, hermano, esto no hay que verlo como poca cosa. Todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que ser, por decir algo, intervenidos quirúrgicamente, es decir, que hemos sido operados, hermano, o las mujeres que después del embarazo, ¿verdad? Tal vez por cesárea, hermano, porque las mujeres que tienen sus hijos por normal, no es que no necesiten de apoyo, pero no es como cuando una mujer ha sido o ha tenido un bebé por cesárea. Eso es terrible, hermano. Pero los hombres que también han sido operados, hermano, ahí se está trabajando mucho lo que es la humildad. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Por qué se está trabajando la humildad? Porque, hermano, uno tiene que pedir ayuda de las demás, depender de otras personas. Ayúdame a levantarme, llévame a la cama, ayúdame a acostarme, llévame al baño, por favor, hermano. Y cuando uno ha sido autosuficiente por completo, luego tener que estar pidiendo, ayúdame por favor, llévame para acá, ayúdame a levantarme, hermano, se está trabajando la humildad. Y mire, hermano, el que no logra entender eso se deprime. La persona que no logra entender eso se deprime. ¿Por qué? Porque, hermano, si una persona está acostumbrada a ser autosuficiente para todo, y ahora tener que estar pidiendo ayuda, tener que estar pidiendo colaboración, que le eche la mano para levantarlo, para llevarlo para acá, para subirlo al carro. Hermano, mire, qué tremendo. Yo me recuerdo cuando me operaron la pierna, el fémur, hermano. Bendito Dios que teníamos un hermano muy querido, muy amigo, que apreciamos todavía hasta el día de hoy, que ahora él radica en Italia, Mauricio Urrutia, al cual yo aprecio mucho. Pero en aquel entonces, hermano, cuando me fracturé yo la pierna, él, cuando tenía que ir al hospital, tenía su picachito color azul, me recuerdo, viejito, en el cual él me ayudaba a transportarme para llevarme al hospital. Y aunque era doloroso, porque, hermano, recién operado,
hermano, en la cama de un pick-up, cuando caía en los baches, ¡ay! Lo sentía, pero como quiera que sea, me ayudaba. Entonces, no me quiero alargar mucho en esto, pero lo que estoy diciendo es que este hombre, dice, era atraído. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar? En la mañana el hombre, hermano, despertaba, llegaban las 7 de la mañana, quizás si tenía para comer algo lo hacía, pero si no, luego tenía que decir, hey, me llevas. No sé cuántos, si 2 personas, no sé, 3 o 4, no sé, pero me imagino que por lo menos 2 personas lo cargaban para chinearlo, hermano, cargarlo y colocarlo en las gradas del templo que se llama La Hermosa. Estoy hablando de que este hombre tenía 3 necesidades. La primera, que era obvia, la parte física, es decir, era paralítico. La segunda, la parte emocional, su autoestima. Tener que depender, siendo un hombre, tener que depender de otras personas. Ayúdame a levantarme, cargame, llévame al baño, llévame al sanitario, por favor. Hermano, eso es terrible. Y aparte de la burla que pudo haber sufrido cuando niño, cuando joven también. Pero en tercer lugar, hermano, el otro problema que este hombre tenía, la otra necesidad que este hombre tenía, la parte económica. Porque como era, hermano, una persona paralítica, no podía desarrollar un trabajo como cualquier otra persona. Por lo tanto, también, hermano, tenía necesidades económicas que ni siquiera quizás para él alcanzaba cuando él lo colocaban en la escalinata del templo para pedir ayuda. Y es ahí donde yo me detengo, hermano, para plantear el pensamiento de hoy, porque no creo que le he dicho el tema de hoy, pero el tema de hoy es lo que tengo te doy, así de fácil. Es lo que dice Pedro acá, hermano, dice que para avanzar y adelantar, dice el verso 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro y Juan se le quedan viendo al hombre que está sentado, hermano, tirado prácticamente en la escalinata, y se le quedan viendo, dice, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces les estuvo atento. El hombre quizás esperaba de que algo se iba a bolsear Pedro, hermano, para sacarse, aunque sea $1 o tal vez un billete de a 5 o de a 10, ¿verdad? Y a darle, hermano, dinero para que por lo menos pudiera quizás almorzar o cenar, qué sé yo. Y dice que el hombre, hermano, estaba pendiente, atento, esperando recibir algo de parte de estos 2 hombres. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro, hermano? Dice la escritura que Pedro le dice, verso 6, por favor, es donde queremos centrar el pensamiento. Y dice, Pedro dijo, ay, hijo, no esperes que te voy a dar ni siquiera una cora, como se suele decir, va. No esperes que te voy a dar $1 ni siquiera tampoco, porque le dicen, no tengo ni plata, ni tampoco tengo oro. Hermano, qué desilusión habrá sido para este hombre, porque cuando Pedro y Juan le dicen, míranos, y dice que él se puso y dijo, ya la hice, a lo mejor sí me va a dar una buena limosna, a lo mejor este hombre, estos 2 hombres me van a bendecir con una buena cantidad. Y inmediatamente levantó la vista y atento a ver lo que le iban a dar. Y Pedro le sale, hermano, con que no tenía ni plata, ni tampoco tenía oro. Pero le dicen, pero tenemos algo que vale más que la plata y que vale más que el oro. ¿Alguien me está entendiendo por dónde voy, hermano? Pero le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese es el punto, hermano, para mí. Esto es lo que Dios me puso en el corazón compartir con ustedes, hermano. Todos nosotros tenemos algo para dar a la gente que necesita. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Todos nosotros tenemos algo que compartir, algo que dar. Y sí es cierto, hermano. Por ejemplo, Santiago, por favor acompáñeme a Santiago 2:14. Sí es cierto que hay necesidades económicas, que hay necesidades de dinero, hermano. Pero ¿qué es lo que dice el Santiago 2:14? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad
de sustento, de mantenimiento, de comida de cada día y no se les suple. Yo sé, hermano, de que hoy en día hay mucha necesidad, hay pobreza, hay miseria, hay escasez. Hay gente que está necesitando de $10, de 5, hermano, para medio pasar un día quizás. Porque usted recordará, hermano, que la extrema pobreza en los países, hermano, se dice de que la extrema pobreza es considerada en aquellas personas que viven con menos de $1 al día. Eso se llama pobreza extrema. Usted sabe que en nuestro país, hermano, hay mucha gente que vive con menos de $1 al día. Yo sé que hay necesidad de dinero. Yo sé que hay necesidad de sustento, hermano. Pero aunque Santiago habla de esto y es cierto, pero hermano, hay necesidades que van más allá de las necesidades económicas. Yo no quiero ser irresponsable y que se piense, hermano, de que nosotros no pensamos en las necesidades económicas o materiales que las personas no puedan tener. No, nosotros, igual que Santiago aboga porque se cubra esa necesidad, hay que hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen sin tocar trompeta, hermano. Sé que se meten la mano a la bolsa cuando alguien necesita y le ayudan sin esperar que aquello venga. Claro, yo tengo que también dejar claro también el hecho de que tampoco no hay espacio para los oportunistas. Porque ese es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que porque la Biblia dice que hay que ayudar al necesitado, ayúdeme, deme. No es obligación, le comento. No es obligatorio mantener haraganes. La Biblia dice que el que no trabaja, pues que no coma. Pero no me quiero meter en ese lío porque tampoco la idea es molestar o ofender. Pero también es cierto que hay gente que casi que quiere obligar. Es que me tienen que dar, es que me tienen que dar. No es obligación. Es algo que el Espíritu hace nacer para poder bendecir. Sí me doy a entender, ¿verdad, hermano? Pero bien, el punto es de que hay necesidades económicas también. Y yo lo sé. Pero mire, hermano, es impresionante que Pedro le dice a este paralítico: mira, yo quizás te podría dar, aunque sea un 25 centavos o $1, quizás yo pudiera ir a solicitar que me preste para dártelo a vos. Pero le dice: pero no, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero hay una necesidad que va más allá de lo material. Hay una necesidad que va más allá de lo económico. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? ¿Y sabe qué? La mayoría de personas buscan satisfacer nada más las necesidades físicas, materiales. Pero las necesidades espirituales, hermano, son más urgentes que las materiales. Y cuando alguien no resuelve su necesidad espiritual, toda la vida va a necesitar materialmente. ¿Sí me doy a entender eso, hermanos? Si alguien no ordena su vida de acuerdo a la palabra, hermano, mire, es como tirar dinero en saco roto. Usted le puede dar y dar $100 una semana, otros 100 la otra semana, y siempre va a necesitar porque no ha resuelto problemas espirituales. No, bueno, yo no quisiera chocar con los conceptos de las personas, ¿verdad? Yo no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo aquí que no se deba de ayudar a las personas, pero sí estoy diciendo de que cuando hay personas que no han resuelto su necesidad espiritual, por más que se le dé y que se le dé y que se le dé, ese toda la vida va a necesitar. Por eso le digo, cuando Pedro le dice a este hombre: no tengo plata, no tengo oro, pero hay una necesidad que te voy a cubrir, que te voy a suplir, que va más allá de la plata y del oro. Lo que tengo, de eso te voy a dar. Y dice que inmediatamente, hermano, ora por él. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Hermano,
¿qué significa este milagro en favor de este hombre? Significa de que este hombre, hermano, luego de ser el hombre completo que debió haber sido toda la vida para poder valerse por sí mismo, para poder trabajar, para poder, hermano, ya no depender de otras personas, hermano, al este hombre ponerse de pie y poder, hermano, caminar, poder saltar, poder correr, él podía valerse por sí mismo y ya no depender ni físicamente ni en cualquier otra situación para poder no solamente suplir sus necesidades, sino también las de otras personas. Hello. Ok, entonces, hermano, yo vuelvo al tema que en este caso me interesa. Así como este hombre, ¿cuántas personas hay, hermano, alrededor nuestro que tienen necesidades de diferente índole? Por lo menos en este hombre era obvio, no era paralítico. Entonces, estaba a la vista la necesidad, aunque él, hermano, solicitaba ayuda económica, pero Pedro vio más allá de la necesidad económica. Porque la situación de la iglesia, hermano, en el caso suyo, yo no me quiero meter ya más en eso, pero espero terminar con esto último que voy a decir, este punto, que no me quiero enfrascar en eso. Cuando Dios a usted y a mí nos llama, es para, hermano, restaurarnos en todas las áreas. Sí, ¿cuántas veces hemos visto nosotros acá venir a la iglesia, al Señor, hermano, personas en una profunda pobreza, en una profunda necesidad? Pero luego Dios va supliendo, Dios va restaurando, Dios va proveyendo, hermano. Y al principio tal vez una persona necesitada se le ayudaba, pero ya después va, hermano, no solo siendo autosuficiente, sino también ayudando a otros también, que es lo que dice la Biblia. Pero como dije, no solamente hay necesidades materiales o económicas, también necesidades, por ejemplo, vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 35, verso 3. Isaías 35:3. La escritura dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Pero vea, hermano, el verso 3 y 4 dice: fortaleced las manos de quienes, dice, cansadas, afirmar las rodillas de quienes. Es decir, hay gente, mire, hermano, es terrible eso, pensar que hay gente, hermano, que cae en unas condiciones de depresión, cae en unas condiciones, hermano, de miseria, y estas personas, hermano, pudiendo salir adelante, pero ellos mismos se dan por fracasados. No, es que quién sabe cómo yo voy a salir. Yo no creo que salga adelante. No, es que yo ya estoy viejo. No, es que yo ya no puedo hacer nada. Es que yo estoy de edad. Hermanos amados, por eso aquí la Biblia dice que una de las necesidades que nosotros debemos de impartir, hermano, es que aquí esas personas que están cansadas, estas personas que están endebles, no, hombre, hermano, siga adelante. Si usted puede, hermano, si pudo, hermano, imagínese el caso de Caleb, de que a la edad de 85 años le decía a Moisés: dame la tierra que Moisés me prometió, porque como era mi fuerza cuando hace 40 años yo entré contigo, la misma fuerza tengo hoy, y que lo puedo y que lo logro, lo voy a lograr. Hermano, se necesita impartir palabras de ánimo, palabras de fortaleza. ¿Cuánta gente se siente cansada? ¿Cuánta gente, hermano, a su corta edad de 30, 40 años ya se dan por derrotados, ya se dan por fracasados, hermano? Que se sepa que, hermano, la Biblia dice: diga el débil, diga el débil. No, hombre, dígalo, diga el débil. Hermano, a nivel de
a nivel de célula, por ejemplo, supervisores de, ay, aquí no se puede, la gente aquí no quiere nada, aquí no se puede. Hermano, yo no entiendo cómo hay supervisores y supervisoras, hermano, que se dan por rendido, no luchan, no conquistan. Hay que ser conquistadores, hermano. Por eso el caso de Caleb, hermano, Caleb para mí es un gran ejemplo. Caleb a mí me inspira. A los 85 años decía, no, hombre, dame la tierra, yo la voy a conquistar. Pero quizá le decía a José, pero hay gigantes vos. A mí me vale que sean gigantes o sean gordos o sean que lo que sea, que me los acabo y que conquisto, aleluya. Por eso, hermanos, cuánta gente hoy en día, mire, el libro de Lucas, si usted se recuerda, cuando habla de los acontecimientos actuales, astrales, económicos, de guerra, dice que la gente, hermano, va a caer en depresión. Y por eso Isaías aquí profetizaba y decía, fortalezcamos las manos cansadas, afirmemos las rodillas endebles, digámosles a lo de un corazón que dice, hermano, apocado. A ver, permítame buscarlo. Isaías 35:4. Le voy a leer otras versiones para que vea cómo dice 35:4. Perdona. Señor. Estoy aplicando, aquí estoy. Dios mío, por favor. ¿Cuánto le dije, hermano? Isaías 35:4, ¿verdad? Permítame, ahorita hacerlo. Fíjese lo que dice la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, la alegría de los 35:4, perdón. Díganlo a lo de corazón temeroso, dice. Díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Ay, pero mire, hermano, es que yo no creo que pueda salir adelante. Ay, que de esta prueba, quién sabe si salga. Díganle a los de corazón, la versión lenguaje sencillo dice, díganle a los tímidos, a los miedosos. La versión al día dice, decida a los de corazón temeroso. ¿Cuánta gente hay temerosa, tímida? La nueva traducción viviente dice, díganlo de corazón también temeroso. ¿Cuánta gente hay así, hermano? Se necesitan hombres y mujeres, hermano, con una palabra de ánimo, con una palabra de fortaleza, que levante, hermano, el ánimo de tantas personas que a su corta edad, hermano, de 30, 40 años, hace 50 años, ya se dan por vencidos, hermano. Y solo andan confesando desgracia, calamidades y enfermedades. Hombre, hermano, usted está joven, siga adelante, hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Pero usted se lo cree. Porque si usted se lo cree, pues impartámoslo a otras personas. Pero ¿cuántas personas, hermano, necesitan esa palabra que usted les puede inyectar? Mujeres, hermano, que tal vez porque les quitaron el ovario, ay, no, ya soy inútil, ya no soy mujer porque me operaron y me quitaron, ay, ya no sirvo para nada. No, hombre, no sé cómo decirme, hermano, hermanas, ustedes son mujeres de Dios. Y podemos salir adelante, debemos de salir adelante. Pero sigamos, hermano, porque el tiempo, como dijimos, se nos pasa. Hay necesidades. Y por eso, si usted se recuerda, esta lectura de Isaías 35 es la que un día ya, yo diría, Dios inspiró al hermano Juan Carlos Alvarado allá por la década de los 80, se recuerda. Búscamela por favor. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos. No le escucho. A ver, cántalo una vez más conmigo esa capela. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán.
los oídos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos. Wow, dale el aplauso fuerte. Aleluya. Lo tenés ya. A ver, démosle pues. La oración, ¿verdad? Dale pues, hijo. No lo tenés cuando desde el principio. Es que como hay varias versiones de eso, pero buscámela donde comienzan como adorando, ¿verdad? Que es impresionante, hermano, como nosotros debemos de entender que mucha música cristiana, obviamente, por lo menos de eso extrañamos, yo diría, ¿verdad? Que la música ya de la década de los 80, 90 era palabra cantada. ¿Se recuerda ese otro canto que también dice, basado en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada, era palabra, me faltará? Me avisas cuando lo encontré, ¿oíste? ¿Ya lo hallaste? Ok, me avisas entonces. Entonces, hermano, Isaías 42:6, Isaías 42:6, mientras mi hermano lo busca allá, pero que comienza con adoración, ¿oíste? Pero si pueden encontrar la versión de Marcos Barrientos, él la canta también así como adoración. Isaías 42 dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué, dice, hermano? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ay, hermano, cuando yo pienso en esto, en estas, ¿me ves así? Y ahí te aviso, ya, un par de minutos, solo termino esta idea. Cuando yo pienso, perdona que quizás espero no aburrirle, ¿verdad? Pero cuando pienso en la situación que nos aconteció a nosotros como familia pastoral, en esos meses, porque fue desde el año 21 al 22 esa situación, fue casi 2 años, donde, hermano, se vuelve uno, todo es gris, pues, como que uno quiere caer en depresión. Pero qué bonito es cuando alguien viene y lo ministra y le da una palabra de ánimo. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Por eso, antes de entonar ese canto, dice acá, le leo una vez más, Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado, iglesia. Ay, solo 3 dijeron amén, va. Yo Jehová, yo, dice Dios, te he llamado, iglesia, tabernáculo de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Yo te he llamado en justicia. Yo te voy a sostener por la mano. Yo te voy a guardar. Yo te voy a poner por pacto al pueblo. Yo te voy a poner por luz a las naciones. ¿Para qué? Iglesia, ¿para qué Dios te va a poner por luz? ¿Para qué Dios te va a guardar? ¿Para qué Dios te va a poner por pacto? ¿Para qué Dios te va a guardar de la mano? Dice el verso 7: para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y que saque de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Cuánta gente? De verdad, hermano. Sí, yo dije al principio ya, ¿verdad? Y espero no volver a caer, a redundar en el mismo tema, pero yo sé que hay necesidades económicas, pero son más fuertes las necesidades, hermano, emocionales y espirituales. Y cuando yo le veo a usted, hermano, acá en la iglesia, y lo veo cantando con sus 2 manos, batiéndolas para el Señor, y de repente le veo que usted soslaya una sonrisa, ¿verdad?, de gozo. Usted no sabe cuánta gente lo envidia a usted, hermano, por estar robusto, sano, alegre, porque aunque sean las necesidades más básicas, están cubiertas.
Pero ¿cuánta gente no tiene todo eso, hermano? Por ejemplo, en 2 Timoteo, permítame ir concluyendo entonces, en 2 Timoteo 1:6, Pablo le escribe a Timoteo, como ya todos sabemos, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá, aquí es donde me interesa centrar también esta porción. Por tanto, ¿qué dice, hermano? No te avergüences de, ¿qué dice? De dar. ¿Qué dice que hay que dar? Testimonio. Pedro le dijo al hombre aquel: lo que tengo te doy. Oró por él y el Señor lo sanó. Suplió su necesidad física. Pero ¿sabe cuánta gente, Edgar? Por ejemplo, vos, a mí me impactó, créeme que no se me olvida. Y al igual que vos, yo me siento conmovido, porque le comento de que el hermano Edgar fue un hombre que en su vida antes de Cristo fue un hombre violento, y que en muchas veces él dormía, te ibas a los cementerios. Bueno, es largo el testimonio de él, ¿verdad? Pero un día platicando con él, él me compartía de que, por ejemplo, cuando se habla acerca del Gadareno, que vivía en los sepulcros, él como que se identifica mucho, porque por la droga, el alcohol, él no llevaba una vida como cualquier persona, normal como cualquier persona. Pero mi punto, Edgar, es que lo que te quería decir es esto: tu testimonio, el testimonio de él, por ejemplo, hermano, ¿creen ustedes que el testimonio de él, cuando lo comparte con otra persona que pudiera estar viviendo una situación similar, no le puede ayudar, hermano? ¿Y vos cómo saliste? Bueno, me recuerdo que vos eras terrible, hermano. No, es que mira, cuando Cristo llegó a mi vida y Él hizo esto y el testimonio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no tengas temor, dice, no te avergüences de dar, de compartir. ¿El qué dice que hay que compartir? Tu testimonio. De cómo el Señor tuvo misericordia. ¿Se recuerda usted que al mismo Gadareno, cuando el Gadareno quería andar con el Señor, le rogaba, dice, que se quedara con él? El Señor le dijo: no, mejor vete a los tuyos. ¿Y qué le dijo? Y cuéntales. Comparte tu testimonio. Comparte, dales tu testimonio. Diles cómo Dios ha tenido misericordia de tu vida. ¿Sabe cuánta gente allá afuera no veía cómo salir de sus líos, hermano? ¿Cuánta gente allá afuera no sabe cómo salir de los enredos que se han metido por causa de su mal vivir, de su mala cabeza, de sus malas decisiones, del pecado, en resumidas cuentas? Y el testimonio de algunos de ustedes: mi nombre, hermano, si yo también era igual que usted, mira, si yo quizás peor era, pero cuando Jesús llegó a mi vida, Él me cambió y fue ordenando esto, aquello y lo otro. No te avergüences de dar, ¿qué? Testimonio. Ya tengo que ir terminando, hermano. En Efesios 4:29, solo permítame 2-3 porciones más y ahí finalizo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, que dice, buena. ¿Para qué dice, hermano? Para la necesaria edificación, a fin de dar. ¿Qué hay que dar? ¿A quiénes? A los que nos oyen. Cuando usted habla con las personas, hermano, ¿hay gracia en lo que usted dice? Platicábamos con el hermano, por ejemplo, el hermano Miguel. Él labora en la unidad de salud de San Milito en atención a los pacientes, pues, ¿verdad? Le decía yo a él: mire, qué privilegio a la posición que ustedes tienen, le digo yo, porque llega un paciente. Bueno, de hecho me comentaba de que hoy llegaron varios casos de accidentes de motocicleta,
Y entre esos accidentes, dice, llegó un señor con su hijo chineado, cargándolo pues de más o menos 15, 16 años, ¿verdad, hermano Miguel? A él le conmovió ver eso. Hermano, ¿ustedes no creen que esas personas que van con esas cargas, con esas necesidades, no necesitan toparse con alguien que en vez de que lo maltrate verbalmente, que en vez de que lo maltrate, hermano, físicamente, pudiera hallar a alguien que lo anime, que lo aliente? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen, pues. Tanta gente, hermano, está harta de solo toparse con gente violenta, con gente agresiva, con gente mal hablada. Es que este hijo de tanto, este es hijo de aquí. Y hermano, de repente toparse con alguien que es amable, que lo atiende con cordialidad, con educación, con respeto. Allá afuera hay todo eso, esas necesidades, hermano. Nosotros, la iglesia, deberíamos de ser esas personas, hermanos, que estamos dispuestos a dar testimonio, estamos dispuestos a dar palabras de ánimo, que estamos dispuestos a ministrar cuando haya un enfermo. Mire, hermano, en su colonia, en su pasaje, hermano, quizás hay un vecino que esté enfermo o que tiene a alguien enfermo. ¿Por qué no va? Le toca la puerta a esa persona. Mire, don fulano, señora, me he dado cuenta que su hija, que su esposo está enfermo, su esposa, o que lo tenga en el hospital. ¿Me permite usted entrar para orar por esa persona? Y entrar y orar por esa persona, hermano. Pero pastor, ¿y si no sana? ¿Y qué? ¿Va a empeorar? No. Lo más que puede pasar es que se muera. No va a pasar eso, va. Pero que sabemos que Dios quiere hacer un milagro en esa persona a través de usted. Entonces Pablo dice acá, hermano, de que tenemos que dar gracia, que la gente haya gracia en nosotros, que no encuentre en nosotros una persona pedante, grosera, mal hablada, que maltrate a otras personas. No, hermano, la gente hasta miedo tiene de acercarse a otras personas porque me sale bravo, pero si me sale violento. Hermano, ¿cuánta gente tiene temor de esas personas? Pero usted no. Por eso Pablo dice también en una de sus cartas, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Entonces, termino, dije ya. En Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 14. ¿Se recuerda cuando Jesús va a alimentar a 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños? Verso 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero cuando ya anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Y qué le dijo después, hermano? Dadles vosotros de comer. ¿Qué tenemos nosotros para dar, hermano? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Usted ya ha leído más de alguna vez, porque es interesante de que esta situación de la alimentación de los 5,000 es de esas pocas situaciones que se repiten en los 4 evangelios. Porque la mayoría de situaciones se repiten en los 3 evangelios que son conocidos como los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan difiere en muchos de los casos. Pero en este caso, la situación de la alimentación de los 5,000 se repite en los 4 evangelios. Y ante la necesidad que había, ya estaba anocheciendo, la gente había pasado todo el día en el culto, al aire libre, en una montaña. En la ladera de una montaña el Señor había estado enseñando todo el día. Y cuando ya anochecía, los discípulos, conscientes de que pues a esas alturas ya la gente tenía necesidad, tenía hambre,
Y ya estaba por la noche: Señor, despido que vayan a comer a las aldeas cercanas. Y Jesús lo que les dice a ellos es: denles ustedes de comer. Ustedes denles de comer. Y por ahí uno de los hermanos dice: no, hombre, ni 300 denarios no alcanzaría para darle comer a toda esta gente. No alcanzarían para alimentar toda esta multitud. En San Juan capítulo 6 verso 9, si me acompaña siempre de esta situación, San Juan 6:9 dice así: aquí está un muchacho, dice Andrés, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de nosotros, hermano? Es que nos subestimamos. Por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar. Hermanos, piensen en esta pregunta que le voy a hacer. ¿Usted de casualidad conocerá algún caso cerca de su casa, de alguna familia que tenga un familiar, o más bien de alguna familia cerca de donde usted vive, donde hay un miembro de esa familia que esté enfermo? ¿De casualidad usted conoce alguna familia cerca de donde usted vive de alguien que esté enfermo? ¿Cuántos levantan su mano que conocen a alguien? Ok, solo 2 son sinceros, los demás se hacen los de los panes, pero bien, a 3, ¿verdad? Yo le digo, hermano, ¿por qué no van y oran por ellos? ¿Por qué no van? Pidan permiso. Miren, y a Juana, fíjense que me he dado cuenta de que su esposo está mal de salud, o su hija. ¿Usted me permitiría orar por él? O me he dado cuenta que está hospitalizado. ¿Me permite que me una con usted en oración para que donde quiera que esté el Señor haga un milagro de sanidad en su vida? Pero ir a orar por esa persona, pues, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo de que Dios no haga nada. Y a veces, muchas veces, nosotros tenemos que ser un poco atrevidos. Como les he contado tantas veces, ¿verdad? De este hermano Víctor Basil, que era judío, pero convertido a Cristo acá en nuestro país. Eso sucedió hace 50 años quizás atrás. Judío, yo lo conocí, tuve el privilegio de verlo por lo menos. ¿Te acuerdas que fuimos a la iglesia del Espíritu Santo y estaba él predicando? Un hombre alto, ya señor. Y hablé sobre esto y un hermano por acá como que era conocido y me regaló hasta una fotografía de él. Pero él comentaba de que como él era evangelista en la época dura, pues estoy hablando ya de la década de los 50 quizás, y se fue a hacer una campaña aquí a Quesaltepeque, dice. Solicitó permiso a la alcaldía para que le prestaran el parque, no se lo permitieron y le dieron una calle escondida. Y ahí comenzó él a predicar, a hacer la campaña, y lunes, martes, miércoles, y nada pasaba, nadie, fracaso pues. Se metieron en ayuno y oración. Luego de varios días de que no sucedía nada, dijo: no, Señor, no es posible que quedemos avergonzados acá. Y un día dice que después de haber estado ayunando y orando para que Dios respaldara la campaña que ellos estaban teniendo, dice que iba pasando un señor con muletas ahí en la calle. Entonces él lo llamó. Dijo: Señor, venga para acá. ¿No quisiera usted ser sanado y caminar sin muletas? Ve que no, le dice. Pues ahora el Señor lo va a sanar. Y como el hombre era alto, Víctor lo agarró por los hombros, dice, lo retuvo con brazos firmes y comenzó a gritar: señores, este hombre hoy va a caminar. A este hombre el Señor lo va a sanar y va a salir caminando sin muletas. Y comenzó a hacer un escándalo para que la gente llegara, porque la gente conocía a aquel hombre que nunca había caminado sin muletas. Y entonces la gente comenzó a reunirse cuando: este hombre va a caminar, vengan acá, Dios lo va a sanar y va a caminar sin muletas por primera vez en su vida. Y el hombre sorprendido así, pero lo tenía. Es que este Víctor Basil, si no mal recuerdo, medía, si no 2 metros, casi medía 2 metros de altura. Y él gritaba y la gente se comenzó a reunir a ver qué iba a pasar. Y dice que cuando él tenía una buena cantidad de personas reunidas, y tenía al hombre agarrado por el brazo,
dice que oró dentro de sí, dijo: Señor, yo lo voy a empujar. Yo lo voy a empujar. Si camina es tu problema. Allá no sé, yo no voy a quedar avergonzado, sino tú, porque yo he dicho que tú lo vas a sanar. Y si se cae, es tu problema, no es el mío. Oró dentro de sí, va. Y comenzó a orar ya a voz alta: Señores, este hombre va a ser sanado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo lo voy a, hermano, y le pega el empujón, agarra por el brazo, ¡pum!, camina, le dice. Y sale el hombre caminando, hermano. ¿Puedo dar gloria a Dios por eso, hermano? Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Y saben qué? Desde ese día la campaña se llenó y la gente comenzó a llegar y Dios comenzó a hacer milagros. Pero ¿qué pasó? Se necesitó de alguien que fuera atrevido. ¿Por qué no se atreve usted va a orar por esa persona de su vecino, hermano? No sigo hasta que alguien diga amén. Gracias. ¡Qué atrevido, hombre! ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? Lo que tengo. Acá hay 5,000 hombres que no tienen que comer, pero de repente Andrés trae un muchacho que, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que dice que tenía? 5 panes de cebada y 2 plateadas. Conocen los ejotes, vaya de Apulo. Pero ellos mismos dicen: ¿pero qué es esto para tantos? Es que el Señor Jesús decía: si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto es el Señor, tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y ese enfermo se sanará, se sanará, se sanará. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Por qué no vas hoy en la noche? Ya que tienes un poco de confianza con esa persona que vive enfrente o atrás de tu pasaje y lo conoces y sabes que está enfermo, ¿por qué no vas a orar por él hoy en la noche? Hoy en la noche. ¿Y qué tal si mañana te cae el mensajito por WhatsApp? Mira, hermano, ayer que usted vino a orar por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, mira que amaneció mejor, mire, se levantó y hasta comiendo está, mire, gloria a Dios. ¿No creen ustedes, hermano? Lo que tengo, lo que tenemos, aprendamos a compartirlo, hermano. ¿Qué tienes tú para dar? No sé si alguien se pudiera responder a usted mismo: ¿qué tiene usted para dar, hermano? Pastor, yo no tengo pisto. No, eso fue lo que dijo Pedro, pues. No tengo plata ni oro. Ah, pero ¿qué tenemos? Dígalo, pero ¿qué tenemos, hermano? Poder de Dios. Y eso sí podemos compartir. Una oración, una palabra. Levantad las manos caídas, las piernas endebles se afirmen. A los de corazón apocado, animémoslos. Llegue a esa casa y además de orar por esa persona enferma, hermano, déle esa palabra de ánimo, de fortaleza. No se preocupe, niña Juana, ya va a ver que el Señor va a hacer un milagro en su vida. Ya va a ver que Dios lo va a levantar y ya va a estar testificando el milagro que Dios va a hacer. Llévele palabras de ánimo, hermano. Comparta lo que Dios le ha dado. Lo que la iglesia hoy en día necesita es ser atrevida. Ser una iglesia, hermano, que se atreve precisamente a llevar, a compartir, a dar lo que Dios nos ha dado. Es que pudiéramos ser millonarios quizás, va. ¿Y usted cuánto necesita? Yo necesito 500, aquí están. ¿Y usted? Yo necesito 1000, aquí. ¿Y usted? 700, aquí están. ¿Y usted cuánto más? Y repartamos cheques, pero en el mes siguiente ahí lo vamos a tener haciendo fila otra vez. ¿Sí me entendió?
¿Y usted cuánto necesita? $10,000. Ok, está, $10,000. ¿Cuánto más? Deme otros 5 por cualquier cosa. Va, 15,000, está bien. El mes siguiente iba a estar haciendo fila. Porque por más que le dé, no le va a alcanzar hasta que no satisfaga la necesidad de su alma y ordene su vida. Demos pues de lo que Dios nos ha dado. Compartamos aquello que Dios ha puesto en nosotros, pero debe de saber que si vamos a dar es porque tenemos que dar, y si tenemos que dar es porque Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Cerramos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús.